te lo rebaten así de una y que tener que pagar y sacar 10.000 reales de tu bolsillo. Estamos en la caja. Bueno, ya la primera impresión, una cagada. Mirá, boludo, está ahí. Boludo, parece como que me está esperando, mirá. O sea, nos termina saliendo más caro a nosotros. Claro, tenemos que pagar un flete. Ahora tenemos que pagar un flete, que eso no se va a hacer cargo El nadie. desmontador. Así los parió. Tomando sol en la pileta. Tomátela, boludo. En la piscina, tranquilo, está. Nosotros también estamos acá tranquilos. ¿Qué es esto, boludo? Dejate de joder. ¿Cortás? ¡No la corras, boludo! Eso ahí. No, el cocochito, el cocochito. Para la izquierda. Nos mudamos hace 4 meses y nos tenemos que mudar otra vez. En 4 meses nos chocaron el auto, nos quedamos sin agua. 20 días. Sí, nos enteramos que no podemos poner aire en la casa acondicionada y nos morimos de calor. Casi nos queman el lavarropas. Sí. Quédate porque en este video te vamos a contar por qué nos mudamos otra vez. ¿No sabes cómo están los chicos? No. Bueno, primero y principal, contarles qué pasó, que no estuvimos subiendo videos hace un montón de tiempo. Y bueno, nada, primero gracias por bancar, porque yo dije no, se van a desuscribir un montón y no se suscribió nadie, gracias a Dios. Pero estuvimos como en un caos de la vida, que ahora les vamos a contar todo. Pero ¿cómo puede influenciar el entorno a la vida de uno y cómo puede hacer que uno cambie la dirección de su vida y termine cambiando de país o de continente? Así que nada, ahora les vamos a contar un poco cómo es que llegamos a tomar esa decisión. Mudarnos otra vez. Sí, y mudarnos otra vez en Brasil después de 4 meses. Bueno, primero les vamos a pedir que es gratis, nos ayuda un montón y aparte nos damos cuenta si les está gustando este tipo de contenido, si les ayuda, que se suscriban, les va a llevar un segundo y nos ayuda mucho. Bueno, y respecto al tema de la mudanza, uno por ahí piensa que cuando vive en un entorno en el que quizás no es el que quiere, obviamente el entorno no te va a decir quién sos, no vas a ser tal persona por el entorno que tenés, ni nada. O sea, uno es quien es, pero el entorno sí influye muchísimo. Para nosotros es así, influye muchísimo y quizás no te va a cambiar como persona, pero sí te va a hacer tomar ciertas decisiones que por ahí uno no las tomaría si estaría en otro entorno. Entonces, eso sí te puede llegar a cambiar la vida y eso no tiene nada que ver con uno, pero sí con el entorno. Se empieza a dar cuenta quizás que el entorno te empieza como a exponer a ciertas dinámicas y si bien uno, o sea, no es tan importante lo que haces por estar expuesto a esas dinámicas, pero va a pasar gente, ¿no? No. Pero sí es importante darse cuenta de que por ahí uno se termina acostumbrando a esas dinámicas y termina empezando a normalizar ciertas cosas que empiezan a pasar alrededor o quizás... Tipo cuando nos chocaron el auto, por ejemplo. Claro. Nos chocaron el auto y bueno, porque está en la vereda, Y puede pasar. nosotros ahí estábamos, o sea, en shock. O sea, no podíamos creer, mientras que la otra persona estaba como, bueno, o sea, tampoco a los 10 minutos estaba riendo. Y Sí. está bien, yo entiendo, vos te puedes tomar las cosas de un montón de formas, ese ya es otro tema. Pero bueno, no es solo eso igual, son varias cosas, como que uno es algo que se me ocurrió. termina normalizando ciertas cosas. Por ejemplo, uno puede estar en un entorno y vos, por ejemplo, puedes tener un problema de plata, de dinero, y hay para mí 2 formas de enfrentarlo. O sea, el entorno te puede ofrecer un atajo fácil o te puede ofrecer una salida más estable, por ejemplo, ¿no? Y puede parecer algo chiquito, pero eso determina muchísimo algo. Ese gesto puede determinar muchísimo en la vida de uno. Y ya volviendo al tema de la casa y demás, que estamos hablando justamente de eso, sí habíamos estado empezando a normalizar muchas cosas, ¿no? Como el tema de vivir con la basura rota, por ejemplo, todo el tiempo en la puerta de casa. No pasa el basurero, pero no hay barrendero, nada. Y entonces los vagabundos que pasan por ahí, o bueno, los perros, lo que sea, abren las bolsas y están todos
Acá se come la quenchiña, que es un plato de telgopol, todo, y está todo tirado, está toda la mugre ahí. En la el esquina barrio. teníamos un local también que hacía ese tipo de comidas. Claro, todo el restaurante enfrente. Y ellos se ensuciaban toda la cuadra. Al principio nos empezó a estuve a indignar. punto de decir. Al principio nos indignaba Sí. y ya a lo último es como que uno empieza a... el cerebro solo deja de luchar contra eso porque tiene que aprender a convivir con esa situación que es de todos los días, si no es un estrés constante. A lo mismo pasaba con los ruidos que veíamos, que escuchábamos todo el tiempo desde nuestra casa. Los primeros meses era salir como locos a ver si le había pasado algo al auto. Ya después Sí. uno lo empieza a normalizar. Sí, porque pasa, la calle es muy transitada, entonces pasa a una cuadra encima está Enel, que es la empresa de electricidad. Entonces pasa esos camiones y nada, hay 2 autos estacionados, tiene que pasar uno, después el otro, y el auto ahí ya nos habían chocado aparte. Otra cosa que nos pasó es que no teníamos para poner aire acondicionado, entonces tuvimos que vender nuestro aire acondicionado porque ocupaba espacio, se estaba oxidando. Entonces, ¿cómo fue que llegamos hasta esta situación? O sea, ¿cómo llegamos a esta situación? Y no, porque vinieron 4 personas de aire y dijeron acá no se puede poner. No, eso no. Ah. Eso no. ¿Cómo llegamos a esta situación de vivir en esa casa? A ese Ah. lugar? ¿Cómo llegamos a esta situación de terminar viviendo en esta casa? Y llegamos porque nos quisieron robar el perro, o sea, Claro. la anterior casa. Exacto. Y Nos uno robaban el cuando, perro. uno cuando está en una situación quizás de urgencia, el cerebro no busca la mejor opción, o sea, busca la salida más rápida. Y ese fue un error, buscar la salida más rápida. Sí, no, aparte buscábamos una casa que sea del mismo estilo, que sea nueva, todo, y fue la primera, tenía 3 cuartos, un cuarto más, y pagábamos 500 reales más, entonces dijimos, menos, 350, Sí. algo así, más. O sea, nos No. deslumbramos por la casa. Sí, pero no pensamos en todo el barrio, que no tenía garage, y mira, por no pensar en el garage, el primer mes nos chocan el auto, nos quedamos con 3.000 reales de deuda, o sea, Con el auto. prejuicio se llama acá, prejuicio. Pagamos 3.000 reales, lo arreglamos el auto, pero bueno, lo que digo, no se hicieron cargo. Fueron por malas decisiones también. Exacto. Eso, nos quedaron 3.000. Malas decisiones que uno va tomando y que bueno, o sea, hay que aprender de eso. Exacto. Un tip que le podemos dar es que siempre que se vayan a mudar al lugar que sea, en Argentina, en Brasil, donde sea, Donde sea. es que siempre vayan a ver el barrio de noche. Nosotros lo hicimos con la casa anterior y en esta no la hicimos porque la desesperación de mudarnos era tan grande, de volver a nuestra vida normal, tranquila como era tan grande que nos llevó a esta serie de decisiones que bueno, nos terminó haciendo que nos tengamos que mudar otra vez luego de 4 meses de estar viviendo en una casa recién mudados con una mudanza que fue pesadísima. ¿Por qué ella dice lo de noche? Porque nosotros fuimos de día y nada, de día había, no sé, movimiento, nos gustó eso, decíamos, mirá, hay movimiento en este barrio, está bueno. Y después de noche, no sé, nos colgábamos un poco trabajando y decía, voy a sacar al león porque me colgué. Y capaz que salía a las 9, 10 y ya no había nadie, había un par de vagabundos a la noche, no sé, era medio feo. Y de parecía noche. peligroso. Después nos empezamos a enterar de noticias de que Sí, que siempre robaban había a la vuelta de robos casa. A la vuelta de casa. A la vuelta. A la vuelta. Había aparecido una persona. Petit Suisse. Y son cosas que, o sea, no está bueno que uno se empiece a acostumbrar. O sea, si uno tiene la posibilidad de poder salir de ese lugar, yo creo que vale la pena, porque creo que nada es más importante que la paz mental de uno y vivir cómodo, y no te digo en el mayor lujo, porque ahora también vamos a hablar de un problema que nos empezó a parecer una locura, que es que no teníamos agua. Eso ya es algo directamente insalubre, te diría. Obviamente. Claro, los servicios indispensables para el Sí. ser humano es agua, luz, internet. Hoy en día el internet, porque es... El trabajo. No, que quedarte sin agua creo que fue la gota que rebalsó el vaso, justamente Sí, la gota. Esa mirá. fue la gota que rebalsó el vaso, obviamente. Pero nosotros ya habíamos, no normalizado, obviamente, nosotros pasamos Año Nuevo sin agua y hicimos que nuestros amigos pasen Año Nuevo sin agua. Nos bañamos con una manguera, ahí le vamos a dejar las Los imágenes. videos, sí. En Año Nuevo porque no teníamos agua, estuvimos 13 días. O sea, nuestras visitas se fueron, que encima habíamos planeado todo. No, vamos a hacer que Fede y Dani vengan y no tengan que preocuparse por nada, tienen el hospedaje en casa, todo. Últimos 2 días de ellos, sin agua. Y dije, Y yo pensé que como Cabo Frío tiene 300.000, 350.000 habitantes, y para Año Nuevo y demás
se llegan a tener 1 millón de personas o más. Entonces dije, la ciudad colapsó, ahí puede pasar que en algunos barrios... Nuestros vecinos deben estar igual. Claro. No. No, Pues pregunté... no. Éramos solo nosotros los que estábamos sin agua. Obviamente hubo ahí algunas cosas de que la dueña de la casa básicamente no se ocupaba de nada o... No, le mandábamos mensajes. Ella estaba de vacaciones igual y nosotros no la quisimos molestar ahí en Año Nuevo. También fue error nuestro. Sí, fue un Por error no nuestro. hablarle. Pero cuando llegó, apenas llegó, obviamente le dijimos todo y tampoco lo arregló. No. Entonces, ¿qué pasó? Ahora estamos hace una semana sin agua, más 8 días ya sin agua. Y ahora lo arreglaron ayer, pero bueno, vuelve, Pero va, lo se arregla va. en cuotas, digamos. Exacto. Le arregla Y- una cosa y le falta la otra y yo sé que le falta la otra cosa. Entonces, eso- la otra, claro. no, eso sí, el lunes. Bueno, chau, nos vamos. O sea, hasta ella misma se dio cuenta de que no podía estar haciéndonos pasar esa situación, de no tener aire y Aparte que no es se el pueda agua, poner, no se pueda poner aire acondicionado. Todos saben que en Cabo Frío hace calor durante los 365 días del año. Estos días estuvo haciendo 30, 32 grados y nosotros Más, también. sin agua y sin aire acondicionado, o sea, con los ventiladores. No, lo que te tenías que fumar era primero hablarle. A mí no me gusta romper las pelotas. Tipo, tener que Eso decirte ya es las incómodo, cosas tener ya que es estar incómodo. buscando a la persona. Claro, tipo, buenos días, mirá, estoy sin agua. ¡Ay, qué cagada! Bueno, ¿Qué ahora... soy? ¿Miércoles? No, ahora... El lunes te mando a alguien. Claro, ¿qué lunes? Y capaz que era miércoles. No, ¿qué lunes? Arreglame el agua. Después cuando nos mudamos también, nos mudamos y el mueble de la cocina no teníamos los cajones, ¿viste? Era de melamina. Entonces llegamos y dijimos, che, ¿y el mueble qué onda? Dijo, no, cuando se muden van a tener todo listo. Nos mudamos, mentira. Llegamos, no teníamos mueble de la cocina. Le tuve que mandar, hola, buenos días. El mueble de la cocina, ¿te acordás que me dijiste que 2 meses sin Cuestión poner que el nada, mueble? que ya en un momento empezamos a normalizarlo un poco, tipo sabíamos que si le teníamos que pedir algo, ella ya iba a demorar un mes, como arreglar una ventana que estaba rota y... No, y que perdía la canilla de la Que cocina. perdía nos la in- canilla de la nos cocina. levantamos, estaba todo inundado. Esa es la primera semana. Che, pierde. Ay, Lucas, ahí te voy a mandar a alguien. Bueno, Fueron sí. bastante, para que vean que por qué se mudan estos. Son re loquitos. No. Sí, sí, o sea, pasaron 4 varias meses, cosas. pesuti. Ella misma nos ofreció rescindirnos el contrato sin multa, así que no es que fue una decisión solamente nuestra. Obviamente que no daba para más. Imagínense lo que es pasar sin agua, con los baños rotos, la casa toda inundada, porque para arreglar esa agua tenías que sacar las canillas para sacar Para que el salga aire. el aire, Y se porque entraba inundaba aire. toda la casa y nos hemos pasado una semana entera sacando agua de la casa con una toalla, con un trapo y con una pala porque no hay rejillas en la casa. Que le vamos a dejar las imágenes. No tenía. En el lavadero no tiene rejilla. ¿Para qué pones un lavadero? Bueno, no importa. Y otra cosa, imagínense que nosotros tenemos perro y gato y es acostumbrar a una casa nueva, todo. O sea, No no, hables tan no es que fuerte, nos Gustavo. queremos. ¿Eh? No hables tan fuerte. No es que nos queremos mudar porque, no sé, nos pintó, nos aburrimos y somos nómades. Tipo, vamos otra, a ver. Pero, Sí. no, sí nos gusta mudarnos, pero No, mover después al de 4 perro. meses. Y aparte, El perro estaba tranquilo, ya no rompía las pelotas cuando nos íbamos, que Sí. eso nos costó. y aparte que, o sea, siempre le termina saliendo, o sea, nos termina saliendo más caro a nosotros. Claro, tenemos que pagar un flete. Ahora tenemos que pagar un flete, que eso no se va a hacer cargo de El nadie. desmontador. Mucha ropa se nos hizo mierda en el lavarropas porque no sabíamos que no teníamos agua y tuvo como un día podrida ahí adentro Se del me lavarropas. destiñeron las remeras, así que si aparezco en los videos con la remera destenida es porque no se nos pudrió con la mudanza. Así que, bueno, nada, esa fue la razón. Ahora les vamos a mostrar, ¿no?, algunas casas que fuimos a ver. Pero bueno, nada, más allá de todo, creo que también, o sea, lo importante, ahora estamos medio descargándonos, ¿no?, de todo lo que Sí. pasó. Pero la verdad es que, o sea, nosotros lo estamos tomando con la mejor de las ondas, le vamos a poner la mejor cara y en el fondo nosotros ya veníamos queriéndonos mudar. O sea, nosotros íbamos a esperar un año a que se cumpla. Nosotros teníamos contrato por 3 años. La mayoría de los contratos en Brasil son por 3 años. Pero no estábamos contentos con el barrio, con el tema de dejar el auto afuera, no poder tener aire acondicionado, estábamos muriendo de calor. Obviamente no íbamos a irnos ni incumplir un contrato porque no queríamos pagar una multa. Así que lo que íbamos a hacer era esperar a que pase un año, o sea, faltaban 6 meses más, o no, 7 meses más o menos, y ahí ya cuando pasa el año ya puedes irte sin multa. Sin multa. Así que dentro de todo, un poco esta situación nos desfavorece y nos favorece al mismo tiempo.
O sea, nos desfavorece en el sentido monetario porque quizás tengamos que perder unos 2.000 reales No, aparte del alquiler que vimos sale 3.350, Sí. o sea, 350 reales más. por mes. Claro, no, y aparte de eso, los depósitos, o sea, suma 1.000 reales más 1.000 de la mudanza, más el desmontador que 3 salga de los depósitos. muebles. Y bueno, para que tengan una idea, para los que quieren saber cómo... Justo empezó a sonar una alarma, pará. Ahí está. ¿Qué es lo que necesitamos, lo que necesita cualquier argentino para poder mudarse? Le vamos a dejar una entrevista que le hicimos a Romeu, que es de Romani Móveis, que bueno, ahí Las él preguntas que le hicimos. contamos todo ahí. Para que ustedes más o menos tengan una idea de qué es lo que necesitan. Así que bueno, nada, estamos ahora esperando todavía, ni siquiera estamos dando esta noticia y ni siquiera tener una casa fija para saber a dónde mudarnos. Estamos esperando ahora si aprueba el propietario, ¿no? Sí. Pero bueno, le vamos a dejar las imágenes ahora. Bueno, ahora estamos yendo a ver la segunda casa, porque la primera la fuimos a ver y nada, No tenía la llave. No tenía la llave, boludo, del correcto, que ya lo conocemos y tenemos confianza con él, así que nada, esperamos 1 hora y media ahí hablando de cualquier otra cosa. Cuando nos dimos cuenta ya había pasado un montón de tiempo, así que estamos yendo a ver otra. Parece como que está bueno. Ahora bueno, ahora lo vamos a ver por dentro, ¿no? Apenas entras a la cocina. Probá las torneras si querés. Las torneras si querés probar. No sé si ya está. Ya, bueno. Tenemos agua aquí, hola. Hola, tenemos agua con presión. Bom. Lo primero que vimos es el agua. Acá es la primera casa que tenemos presión en agua, ¿no? Funciona todo bom. Olha aqui. Perfeito. Ahí va la presión. Geladeira. Tupi. Tenemos que vender, ¿no? Sí, temos. Mirá. Así está aquí. Sí. Estamos en la de abajo. Mejor. Todo esto es Si nuestro. no tenemos que... Esta es aquí, ¿no? Todo eso. Hola. No queremos vista. No, pará, encima creo que... Bueno, pensábamos que era planta alta, igual mejor para la mudanza, aparte no vamos a estar mucho tiempo. Los 3 ambientes tienen aire acondicionado. No, eso es algo bueno porque nosotros en donde estábamos no podíamos tener aire, entonces lo tuvimos que vender. También ese es un motivo de también que por qué nos mudamos. Pero bueno, cada ambiente tiene el balcón este que sería compartido de la casa. Y bueno, lo que les decía, pensamos que era de planta alta, que teníamos vista, pero no, o sea, es de la planta baja. Pero como les digo, mejor porque si no tenés que subir la heladera, lavar ropa, todo. Y no sé si está tan bueno eso. Bueno, no, es grande. Acá tenemos un baño. A ver, No, les juro que parece una boludez, pero estamos acostumbrados a no tener presión en el agua. Y nada, muy bueno. Mirá, tienen aire. Bueno, esta va a ser la oficina, claramente. Tiene aire. Y aparte tiene baño, mirá. Sería... O puede ser, bueno, la pieza principal, ¿no? Porque está el baño en suite. Bueno. Este está a 3.350. 2 cuartos, 2 baños. Bueno, es así. Acá en Brasil hay 2 modalidades. O pagar los 3 depósitos, o a veces te exigen 2. O seguro de fianza. Que seguro de fianza lo pide tipo el propietario. Si vos querés pagar por mes, tipo te hacen como una cuenta. Tipo, no sé, si el alquiler es 3.350 en este caso, no sé cuánto porcentaje es, pero ponele que si el alquiler se te puede ir a 3.800, pero no pagar los depósitos. ¿Me explico? Los 3 depósitos, en este caso serían 9.000 y algo, ¿bien? Pero bueno, a mí no me gustó eso yo, porque se me va el valor del alquiler cuando le quiero pagar los 3 depósitos como hicimos siempre. Entonces, bueno, nada, se te va el alquiler más alto porque el dueño no quiere las cauciones, se llaman. Uma academia. Show.
Ali é o salão de festas. Salão bom, amplo. Sauna molhada, lá nos fundos. Ah, ¿tem sauna também? Tem. Ah, tem sauna Essa lá. piscina com raia. Show. E ali a área gourmet. Tá, show. E aqui é o gás de cozinha Ah, que aqui é o fica, gás. não fica dentro do apartamento. Ah, aquí tem botijón. Isso, bom. gás de cozinha. Bueno, capaz que quedo como una loca, pero yo soy media creyente de las energías. Y ya llegar a una casa y que no se pueda abrir, y que no esté la llave y todo eso. Acá estamos en la lagoa, Porchinio. Y acá estamos en la casa. Bueno, ya la primera impresión, una cagada. ¿Sí? Y sí, está todo sucio. Ah, bueno. Olor a humedad. Veo gente. Aí, Lucas, era bonitinha, cara. Olha os arrados. ¿Tem gente aquí? Dá aquele aluga da temporada. Ah, el lugar por temporada, por eso está todo lleno de Esse que tá. Tem o quarto. Esse aí é o Vitor, nosso gerente lá agora. Oi, tudo bem? Prazer. Ay, todo. Ah, aquí. ¿Qué es esto? Como un lavadero. ¿Y acá le va la heladera acá abajo, afuera? No sé. Ah, para guardar cosas. Una escala. Hay mucho olor a humedad. Está horrible. Sí, pero porque lo sabe. Aqui em cima é muito bonitinho. É porque ele vem de vez em quando, não é já que ele aluga não. É que ele vem mesmo. Qué olor que hay. ¿Qué es esto? ¿Eh? Ah, Tem que botar só uma luz nessa escada. abre aquí, es muy oscura la casa. Es como las fotos. Eu acho que Ah, no, porque está fechado aquí. Ah, está. tem a chave aí, será? Deixa eu ver qual é a. Esse a chave estava aqui? Aqui, eu acho que é esse daqui. Acá está el otro baño. Vocês viram lá, é legal, Lucas? Tá boa? A outra tá Muito, sí. Esto está horrible. Pidieron tipo seguro de... Seguro fianza. ¿Cuál es a José? Lía. No, bueno, o sea... No, y aparte... Miren lo que son las ventanas. Esta sería la oficina. Lo que pasa es que No nosotros da. venimos de está todo blanco, todo prolijo. Hace mucho calor. Preciso no. Não, só tá abrindo de fora. A chave do cadeado não tá. Aquí el balconcito. Ah, tiempo chulo. La única parte linda. ¿Mm? Tampoco que no sé. Está muy oscuro. Está bom. Porcelanato, né? Chão bom, banheiro muito É. bom. Sí, mas es muy escuro, viu? É. Mas, ¿sabe por qué, Romeo? Eu acho que ele já tá Tá. fechado. Está falando todo isso, ojalá, porque temos confiança com o Romeo. É. Ele sempre... Ele já sabe. Como que tá ali esse negócio do chuveiro? Uhum. Todos os cabos pra fora. De plástico, esto no, chicos. No da. 2.800. Y la otra, y la otra que la que venimos, la que vamos a ver ahora, tiene todo nuevo. Nuevo. Por 3.000. ¿Puede decir que está morando algún asesor? No, ves que es todo de playa, como que está en turista. Tiene a churrasqueira aqui, olha, para fazer um assadito. Boa tarde, meu nome é Romeu, sou consultor imobiliário da Romã Negócios Imobiliários. Estamos aqui mostrando um apartamento, né, que fica perto do canal, né, aqui do Itajuru, né, que fica no bairro do Portinho, aqui em Cabo Frio, Rio de Janeiro, né. E estamos aqui numa localização muito boa, né, e são apartamentos de 2 quartos, com uma sala, com 2 banheiros e numa excelente localização. Tá. Que precisa algum argentino, estrangeiro, para vir a morar aqui a Cabo Frio? Que documentação está? Documentação, comprovante de renda que ele prove que ele ganhe dois salários a mais do que o valor de aluguel do imóvel. Um exemplo, uma imóvel desse é 3 mil reais. Isso. A pessoa precisa ganhar no mínimo 9 mil reais a 8 mil reais. E Para tem que poder- demonstrar salário da Argentina, pode?
Pesos, E- pesos, né? sim, você pode? Pode, sim, comprovando esse valor que dê. En pesos argentinos, Que dê pode 9 dar. mil reais, com Dá aprovado. certeza. Tá aprovado, sim. Y si a pessoa acaba de llegar y tem o protocolo porque ainda não tem a residência, pode alugar com protocolo de residência ou precisa ter o RNM? Ele precisa ter um comprovante de renda, né, e um comprovante de residência, principalmente do Brasil, né? Entendi. ¿Y cómo se ele faz si compro- recién llega? Por eso. Aí- No pode alugar con vocês, tipo, eu Depe- posso demonstrar valor de aluguel, assim como você está falando, Se ele tiver uma comprovação de renda e ele pagar os 3 calções, que geralmente é uma garantia Isso. para quando for entregar Os o 3 imóvel, poder fazer, caso danifique o imóvel, né, esse dinheiro ele fica e ele é corrigido e no final do contrato ele é entregue para o inquilino, né, que Perfeito. caso é a pessoa que está vindo de um outro país. Já- E ele é corrigido. Tá bom. Você já alugou com algum estrangeiro que recém chegava aqui ou não, nunca? ainda? Não, os únicos que alugamos foram para vocês. Ah, Tá, entendi, show. E uma pergunta, uma última pergunta é, o dono tem duas modalidades, né? É tipo seguro de fiança, explica um pouco para Seguro as fiança pessoas. é um seguro que tem como é um seguro quando você faz um seguro do carro. Então, um exemplo, você alugou com seguro fiança. Seu imóvel deu um problema na parte elétrica. A seguradora vai vir, vai mandar um técnico para arrumar aquilo ali e não vai ser cobrado nada de você. Perfeito. Ou calção, que são 3 garantias, Três que são depósitos. 3 valores. E né? pode ser de dois também, né? Dependendo, Depende. sim, conversando, a gente geralmente aceita. Tá. bom. Bueno, si quieren saber más o les interesa venir a vivir a Cabo Frío, le vamos a dejar el Instagram de Romeo ahí para que lo contacten y su teléfono. Bueno, otra cosa es que tenemos cámara nueva, así que la estamos aprendiendo a usar ahora en este instante. ¿Qué estábamos diciendo? Me olvidé. Ah, de que, paréntesis, como todo este caos con el agua, estar sin agua, que nos choquen el auto, de estar cagados de calor, como todo esto nos hizo que terminemos decidiendo de que lo de Europa se va a adelantar. No vamos a esperar 3 años porque para qué seguir perdiendo el tiempo. Así que bueno, eso es para otro video porque es larguísimo y ahí podemos también contarles cómo es el proceso migratorio y todo. Porque, claro, hicimos una videollamada con una abogada migratoria, ya nos dijo que podemos calificar para una visa y bueno, ya nos pasamos a empresa, también podemos Sí, contarles les lo vamos de a los contar impuestos tema acá impuestos. en Brasil. Si les interesa, dejen en comentarios. Si les interesa el tema de impuestos, que ya estamos bien experimentados con tema de impuestos, Sí. empresa. Y de lo que quieran saber también, porque nosotros, en serio, no es también por agrandarnos ni nada, pero tenemos experiencia con todo. Vivimos, comprar un auto, Sí. bueno, mudarse ni hablemos. No sé, de emigrar, de mascotas, de lo que quieran. Pregunten y los vamos a guiar con lo que podamos ayudar. Y que bueno, nada, esas son las opciones de casas que vimos. Y Fueron dos nada más. fueron 2 nada más. Teníamos que ver una más, pero está difícil, ¿no? Está como medio Sí, complicado. No hay tantas casas buenas. Puede ser porque recién se termina el carnaval. Sí, Y bueno, a partir de ahora van a empezar a ir apareciendo, pero no podemos aguantar más con esto del problema del agua, todo, nos necesitamos mudar ya. Sí. Entonces, bueno, no vamos a hacer lo mismo de No. ir a la primera, ya fuimos de noche al barrio, igual el barrio lo conocemos, es el mejor de acá. es Palmeiras. digamos. Sí, les vamos a dar opciones de barrios también, que son muy buenos. Palmeiras, Porcino, Novo Porcino, esos son las Passagem, que es este. Bien. Braga también. Braga también es bueno. Pero bueno, esos son los que nos gustan más a nosotros. Porcino, Palmeiras y Passagem. Que son los 3 barrios donde vimos casas. Acá teníamos que ver una acá en Passagem, pero al final nunca No respondió. no respondieron. Y decirles, bueno, nada, ya para ir cerrando, Que se suscriban, que le den like, Sí. que les cuesta literalmente nada. Pones ahora pausa el video, pum, pulgar para arriba y nos ayuda mucho a divulgarlo más. Sí. Y si bueno, y si lo querés compartir con tus amigos, también lo puedes compartir. Sí, los que estén pensando en emigrar o venir a Brasil. Así que bueno, nada, eso fue todo. Ojalá que salga todo bien. Estamos acá esperando que nos manden el mensaje para... Mándenos buenos mensajes ahí en los comentarios. Y díganos qué opinan, qué opinaron de las casas, qué opinan de la situación acá con la dueña.
¿Qué harían ustedes? ¿Se ¿qué harían mudarían a los 4 meses con un perro, un gato? O, Cosas, bueno, porque tenemos muchas cosas también. exactamente. Y eso es pesado. Así que nada, digan qué opinan, qué les parece y bueno, nada, Nos nos vemos vemos. en un video. Vamos a subir más. Ahora que tenemos la cámara vamos a seguir. Chao.